Me llamo Ricardo Herrada y voy a exponer de los elementos de señalización vial tanto verticales como horizontales. Estas mediciones fueron realizadas en la avenida Panamericana frente a Playland en la avenida Banzer. Como primer punto debemos determinar la velocidad máxima a la que está permitido circular en esta avenida. En este caso es de 60 kilómetros por hora. Esto determinará las dimensiones de todas las señalizaciones más adelante. Como primer caso tenemos una señal reglamentaria de velocidad máxima, cuya única reglamentación es que la altura del texto debe ser mayor a 25 centímetros. Asimismo, las cotas de A y H deben ser de 0,6 metros como mínimo y la H debe ser entre 2 y 2,2 metros. Estas son las mediciones de la señalización. Se tuvo la distancia A de 0,85 metros y una altura H de 1,80 metros. Como podemos ver, la distancia A sí cumple con la reglamentación, pero la altura H no cumple ya que esta es menor a 2 metros y la ABC exige que sea entre 2 y 2,2 metros. Por lo tanto, esta señalización no cumple con la norma y debería ser descartada. De todas maneras, también se procedió a la verificación de la altura del texto, que en este caso es de 0,27 metros. La ABC exige 0,25, por lo tanto cumple esa parte de la reglamentación. Este va a ser nuestro punto de inicio para el resto de las señalizaciones que veremos más adelante. Este es un pequeño resumen de las mediciones realizadas y este es el video de cómo fueron realizadas las mediciones en el campo. Procedemos al principio a medir la altura H desde el suelo hasta el inicio del cartel como tal, que en este caso era de 1,80 metros. Luego de eso es muy importante determinar la proyección del cartel hacia el suelo, ya que esto nos permite tener una medición precisa de la distancia A. En este caso determinamos y con la ayuda del pie marcamos el punto y medimos. Como podemos ver, era de 0,85 metros la distancia A, por lo tanto está dentro de la norma. Luego procedemos a realizar la medición del cartel como tal, que tiene un ancho de 0,60 metros y una altura de 0,90. También como una medición extra se realizó el texto, tanto el ancho como la altura, para luego determinar la medición importante que es la altura del texto de la señal, que en este caso sí cumple con la reglamentación impartida por la ABC. La siguiente señalización que encontramos en este trayecto es una señal reglamentaria de retorno. Curiosamente, esta es una señal que está bastante presente en la ciudad y también en todo el país, pero la ABC como tal no tiene una reglamentación. El motivo por el que fue puesta en esta exposición es debido a que se repite bastante en el trayecto que se estudió y que está bastante presente en el día a día. Así que por lo tal vamos a tomar las mediciones de A y H como la reglamentación. Aquí como podemos ver se tiene una distancia A de 0,93 metros y una altura H de 1,75 metros. Nuevamente la distancia A sí cumple con las especificaciones de la ABC, pero la altura H no corresponde, ya que esta es de 1,75 metros cuando debería ser por lo menos 2 metros. Entre otras mediciones también se tiene que el cartel tenía un ancho de 0,60 y una altura de 0,90. Este es un pequeño resumen de las mediciones que se hicieron y este es el video de cómo fueron realizadas las mediciones. Al igual que en el caso anterior, se inicia midiendo la altura H para determinarla. Luego de eso, debemos proceder a determinar la proyección del cartel hacia el suelo. Esto es para tomar una medición correcta de la distancia A. Nuevamente, con ayuda del pie, marcamos la zona donde cae la wincha y procedemos a hacer la medición. Hay que recordar que debemos tener mucho cuidado con el tráfico y así debemos evitar un accidente. A pesar de que era un día de poco tráfico, eso no significa que el tráfico haya sido nulo. Una vez medida la distancia A, procedimos a medir el ancho del cartel, que era de 0,60, y la altura del cartel, que era de 0,90. Y como mediciones extra, se realizó la medición del texto,
que era de 0,49 metros de ancho y 0,1 metros de altura. Asimismo, se realizó la medición de la figura como tal, que, que tenía un ancho de 0,30 y una altura de 0,40. La siguiente señal sí estaba reglamentada, era una señal reglamentaria de pare. Esta se ubicaba 10 metros por delante de la señal de retorno y la señal de retorno se ubicaba 20 metros por delante de la primera señal de velocidad máxima. Como podemos ver, la ABC tiene bastantes especificaciones para esta señalización. Entre las principales se tiene que tanto el ancho como el alto de la señalización debe ser de 0,75 metros y también el lado del octágono debe ser de 0,31 metros. Aquí podemos ver las mediciones que se realizaron en campo, que se tiene una distancia A de 0,60 metros y una altura H de 1,95 metros. Lamentablemente, este cartel tampoco está en reglamentación, ya que por tan solo 5 centímetros no cumple con la altura mínima. Asimismo, el cartel como tal sí cumple con las especificaciones propuestas por la ABC, ya que el texto sí cumple, el lado del octágono es de 0,31 metros, como lo pide la ABC, y tanto el alto como el ancho son de 0,75 metros, que son las especificaciones mínimas para la ABC. Este es un pequeño resumen de las mediciones realizadas en campo, y finalmente tenemos el video de cómo fueron realizadas las mediciones. Al igual que en los casos anteriores, se determina primero la altura H de la señalización. Luego de ello, procedemos a determinar la proyección del cartel hacia el suelo. En este caso, al ser una señalización bastante ancha, debemos tener mucho cuidado para determinar la proyección. Luego de eso, empezamos con la medición de A, que en este caso es de 0,60 metros, que sí cumple con la reglamentación. Luego de eso, procedemos a medir el ancho del cartel, que es de 0,75 metros, y también la altura del cartel, que es de 0,75 metros también. Luego de ello medimos el lado del octágono, que es de 0,31 metros, y también se realizan las mediciones del texto, que eran de 0,25 metros de altura, que también cumplían con las especificaciones. Luego de esa señalización, 2 kilómetros más adelante, tenemos una señal preventiva que indica que hay una vía lateral hacia la derecha. La ABC también tiene especificaciones para este tipo de señalizaciones. Entre las más destacadas se tiene un lado de 0,80 metros, un ancho de aproximadamente 32 centímetros y una altura de 57 centímetros. Como podemos ver las especificaciones, tenemos una distancia A de 0,48 metros y una altura H de 1,75 metros. En este caso, ninguna de las dos cumplen con la especificación propuesta por la ABC, ya que deberían ser la distancia A mayor a 0,60 y la altura H mayor a 2 metros. En cambio, el lado del cartel sí cumple con la especificación, ya que tiene 0,80 metros. Por otro lado, la figura no cumple con las especificaciones, ya que debería tener un ancho de por lo menos 0,37 metros, en este caso tiene un ancho de 0,30, y tiene una altura de 0,50 cuando debería ser de por lo menos 0,57 metros. Este es un pequeño resumen de las dimensiones realizadas, y este es el video de cómo fue realizadas las mediciones. Al igual que en los casos previos, iniciamos con la medición de la altura H, que en este caso tampoco cumplía con la reglamentación. Luego procedemos a determinar la proyección. Debemos recordar que es bastante importante tener cuidado con la proyección, ya que determina la distancia A. Con la ayuda de nuestro pie marcamos la posición donde cayó la proyección y a partir de ahí realizamos la medición de la distancia, que en este caso era de 0,48 metros, por lo tanto tampoco está dentro de las especificaciones. Luego de ello, procedemos a realizar la medición del lado del cartel, que en este caso es de 0,80, que sí cumple con las especificaciones.
También como mediciones extras se realizó el ancho y alto del cartel. Pero recordemos que la parte importante es la figura del cartel, que en este caso no cumplió con las especificaciones. Como siguiente señal vertical tuvimos una señal reglamentaria de dirección obligada, que se ubicaba a 1 kilómetro de la última señalización. En este caso la ABC tiene bastantes especificaciones, entre las que destacan que debe tener un ancho total la figura de 0,42 metros, una altura de la línea de por lo menos 0,07 metros y que la flecha como tal debe tener 0,14 metros de ancho. Entre lo más destacado que se hizo en la medición, se puede observar que el texto de la señalización no corresponde a lo que la ABC determina. Entonces, antes de realizar alguna medición, este cartel ya está descartado, debido a que el texto debe corresponder a lo solicitado por la ABC. Pero de todas maneras se realizaron las mediciones para comprobar qué otras cosas pueden estar fuera de norma. Entonces tenemos como distancia A 1 metro hacia la carretera y una altura H de 1,45 metros, en la cual la distancia A sí cumple con la normativa del ABC, pero nuevamente la altura H no corresponde, ya que debería ser por lo menos de 2 metros. Este es un pequeño resumen de las mediciones realizadas y este es el video de cómo fueron realizadas. Al igual que en los casos previos, se inicia por la toma de la altura H desde el suelo hacia el inicio del cartel, que en este caso es de 1,45 metros. Luego de eso debemos marcar la distancia A hasta la proyección del cartel. En este caso, debido a la orientación, no existe la proyección, que era de 1 metro total. Nuevamente medimos el ancho del cartel, que era de 0,60 metros, y la altura de 0,90 metros. A pesar de que el texto no correspondía a lo que exigía la ABC, las dimensiones del texto sí estaban dentro de la norma, que la ABC exige que sean de 0,06 metros, que en este caso sí cumplían. Luego de ello se procedió a realizar la medición de la figura como tal, y esta también correspondía a las dimensiones propuestas del ABC, ya que tenía un ancho mayor a 0,42 metros, una altura de 0,07 metros y el ancho de la flecha era de 0,16 metros. Asimismo, también para esta exposición vamos a hablar de las señalizaciones horizontales. En este caso, la primera señalización que nos encontramos es una línea de cruce, la cual tiene una peculiaridad, ya que sus dimensiones están determinadas debido al flujo peatonal. En este caso, en el trayecto analizado, teníamos un flujo menor a 500 peatones por hora. Por lo tanto, la longitud mínima de la franja debía ser de 2 metros. Asimismo, el ancho debía ser de 0,50 metros y la brecha o distancia entre franjas debía ser también de 0,50 metros como mínimo. Una vez en el lugar se realizaron las mediciones, se determinó que la longitud era de 4 metros, la cual sí cumplía ya que debía ser de por lo menos de 2 metros. Asimismo, se tiene un ancho de franja de 0,50 metros y una brecha o distancia de también 0,50 metros. Por lo tanto, esta línea de cruce sí estaba dentro de las especificaciones del ABC. Este es un pequeño resumen de las mediciones y este es el video en el cual se muestra cómo fueron realizadas las mediciones. Iniciamos midiendo el ancho de la franja, que en este caso era de 0,50 metros, para posteriormente pasar a la medición de la brecha, que también debía ser de por lo menos 0,50 metros, que en este caso sí lo cumple. Luego, al tratarse de una señalización bastante larga, se debió realizar la medición en dos tramos, empezando desde el inicio, luego apoyándonos por una guía para recordar dónde terminó la wincha, y se procedió a completar la medición como tal, dándonos un total de 4 metros desde el inicio hasta el final de la franja. Como siguiente señalización horizontal se tiene una flecha de viraje, en este caso hacia la izquierda, la cual debería componerse de dos partes, la flecha como tal y un texto que la acompaña con la leyenda solo. La flecha como tal debe tener un ancho de 0,30 metros al inicio
y un ancho mínimo de 0,12 metros. La flecha debería tener 0,50 metros de ancho y una altura de 1,80 metros. Asimismo, debería tener por lo menos una longitud total de 0,4 metros. Como podemos ver en este ejemplo, se tiene un ancho inicial de 0,30 metros y se tenía un ancho mínimo de 0,20. El ancho de la flecha era de 0,50 metros, que sí cumplía con la reglamentación, y la longitud total de la flecha era de 2,40 metros, mientras que la longitud total de la señalización era de 6 metros. Por lo tanto, esta flecha como tal sí cumpliría con la reglamentación, pero hay que observar que la leyenda solo no se encontraba en el lugar, por lo tanto, se descarta esta señalización y no entra dentro de las normas de la ABC. Este es un pequeño resumen de las mediciones realizadas y este es el video de cómo se fueron realizadas las mediciones. Al igual que en el caso anterior, al tratarse de una longitud bastante larga, se debió realizar en dos tramos, marcando hasta donde se tenía un punto de referencia para luego continuar la medición, dándonos un total de 3,6 metros hasta el inicio de la flecha. Luego procedimos a realizar la medición de la altura de la flecha como tal, que nos dio 2,40 metros. Al tratarse de una carretera, era muy común que haya tráfico. En este caso, la grabación fue cortada debido a la aparición de un vehículo. Pero se retomó la medición y se terminó de medir el ancho de la flecha, que era de 0,50 metros. Asimismo, también se midió el ancho mínimo de la flecha, que era de 0,20 metros. Finalmente, como último elemento de señalización, tenemos una tacha retroreflectante, en la cual la ABC no tiene unas especificaciones bastante estrictas, a diferencia de las demás, ya que permiten libertad a los diferentes tipos de fabricantes. Así que como tal, las tachas que medimos tenían 0,15 metros de ancho y 0,25 metros de longitud, mientras que tenían una altura de 0,06 metros y una distancia entre tachas de 1,03 metros. Este es un pequeño resumen de las medidas y este es el video de cómo fueron realizadas las medidas. Para iniciar, al tratarse de un trapecio volumétrico, debemos medir la base mayor, la base menor, el ancho mayor y el ancho menor. Posteriormente, también se midieron las dimensiones del material reflectivo, en este caso su ancho y también su altura como tal. Finalmente, se mide la altura de la tacha en sí desde su proyección. Asimismo, también es necesario conocer la distancia entre las tachas, que en este caso es de 1,03 metros. Gracias.